Bueno, entonces, prosiguiendo con estos videos acerca del uso del lenguaje de programación Python, ahora se va a seguir observando algo acerca de la programación funcional o de una parte de este paradigma entonces de programación con el cual se está moviendo o que maneja perfectamente entonces este lenguaje de programación, ¿no? En primer lugar, tal como estoy colocando aquí, es importante tomar en consideración lo siguiente para entender de qué se trata estas cosas que se llaman decoradores de funciones. Número 1. En Python se puede definir una función dentro de otra. Y además, una función puede ser enviada como parámetro a otra misma función, e incluso una función puede regresar otra función como valor de parámetro o como valor de retorno, ¿no? En este caso, entonces, vamos a ver, porque estas cosas suenan bastante complicadas. También, bueno, quedaría bastante bien que observaran el video acerca de del paradigma de programación funcional, que también se encuentra entonces dentro de este mismo canal, ¿no? Vale. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a definir entonces una función que se va a llamar mensaje y que va a recibir entonces como argumento una cosa que se llama cadena. Hay que recordar entonces que Python no está no va a colocar o no, entonces no se solamente va a decir que esta cosa va a ser una cadena de texto, ¿no? Podemos recibir entonces un valor entero, un valor flotante, lo que sea. Inclusive, tal como estaba diciendo anteriormente, esto mismo podría ser una función. Vamos a ver entonces de qué se trata esta cosa. Vamos a recibir entonces este argumento, ¿no? Que se llama cadena. Y ahora, dentro de esta misma función, vamos a definir otra función, la cual se llama saludar y que no está recibiendo ningún parámetro, ¿ok? Esa función, entonces, lo que está regresando va a ser este texto que dice hola, ¿ok? Ya está definida entonces esta función, está definida dentro de esta misma función. No hay absolutamente ningún problema. Parece bastante complicado, parece bastante loco, digamos, hasta dentro de un punto de vista, lo podemos ver así, de que vamos a estar, como siempre he dicho, ¿no? Que es como las matroshkas, ¿no? Que va a estar una cosa dentro de otra. Esto funciona muchísimo dentro, valga la super redundancia, del paradigma de programación funcional. Vamos a tener entonces una cosa dentro de otra, que en este caso, este tipo de cosas van a ser las funciones. ¿Vale? Entonces ahí tenemos una primera función que está dentro de otra. Ahora, esta misma función o la función externa lo que va a regresar es ¿qué cosa? A la función interna que tiene aquí, que no hay ningún problema. Estamos entonces, si se está definiendo aquí, el ámbito de esta función va a ser esta otra función. Ahí mismo va a funcionar. O va a trabajar, no fuera de ella. Hay que tener muchísimo cuidado con esa parte. Si nosotros queremos mandar a llamar esta función saludar en otro lado, nos puede llegar a dar algún error, ¿no? Una especie entonces ahí de error mortal en ese caso. Entonces aquí lo que nos está diciendo es de que va a regresar esta función más, y que estamos entonces utilizando lo de concatenación de las cadenas con lo que está recibiendo entonces como argumento, que en este caso es cadena, ¿no? Entonces se crea después una función con el nombre, definir persona, nombres, return nombres, y aquí vamos a mandar a llamar entonces estas funciones. En esta cosa estoy mostrando además esta parte entonces del paradigma de programación funcional, que en este caso entonces estoy definiendo esto, me va a regresar el mismo argumento que estoy recibiendo aquí, ¿no? Entonces esto de aquí es tal cual si estuviera poniendo esto o pusiendo esto tal cual como la cadena de texto. Esto nada más, aunque parece bastante redundante, lo estoy haciendo entonces para mostrar esta parte de la programación funcional y cómo entonces va a estar trabajando esta cosa. Va entonces a recibir un argumento que se llama nombres y lo va a regresar. Entonces, tal cual, va a regresar entonces esa cadena de texto. Ese valor lo va a enviar entonces aquí a mensaje
va a colocar entonces lo que tiene dentro de la función interna y le va a poner aquí este argumento, que es lo que nosotros estamos enviando aquí. Parece extremadamente redundante y que estamos dando muchas vueltas para llegar a lo mismo, pero tal como estaba diciendo, entonces estoy utilizando aquí varias de las cosas que están o que maneja el paradigma de programación funcional. Recuerdo entonces, en la descripción del video lo mismo voy a dejar el enlace al video de este paradigma de programación. Ok, entonces si nosotros ejecutamos esto, pues nos va a ejecutar esto tal cual, ¿no? Este es el resultado que vamos a obtener de mandar a llamar todo este código así redundante y espantoso, ¿no? Pero ahora vamos a ver, aquí es decorador, ahí parece que estoy diciendo Mordor. Un decorador tal cual es una función que toma una función como parámetro y va a regresar a su vez una función. Suena horrible. Está tomando entonces como argumento una función y después va a regresar entonces una función como tal. Venga, eso suena bastante difícil, ¿no? Pero aquí es una cosa bastante interesante porque esto va a ser útil para envolver la funcionalidad con el mismo código una y otra vez. Entonces, vamos a ver, este mismo código que había escrito aquí lo voy a reescribir, pero ahora utilizando decoradores. Este mensaje, que va a ser este mismo de acá, voy a tener entonces la función interna, pero en este caso me va a regresar return hola más fun nombre, porque ahora voy entonces a estar enviando como argumento una función y a la cual se le va a enviar como argumento a su vez este argumento que está recibiendo esta función anidada aquí. Parece extraño, vamos a ver, y vamos a regresar entonces la misma función. Vale, entonces vamos a observar con mucho detenimiento. Va a recibir entonces aquí una función. Esta función que estoy colocando aquí, voy a recibir entonces un argumento, que ese argumento entonces se va a tratar de una función como tal. Y ahí sí ya no sé qué hice, qué acabo de hacer. Ahí está. Sí, ya me estaba pasando. Entonces, estoy recibiendo aquí cualquier argumento, ¿no? Puede ser de cualquier tipo. Recordamos entonces que Python va, al tratarse entonces de un tipado débil o del tipo de tipado débil, este lenguaje de programación, no vamos a colocar tal cual qué tipo de dato es. Entonces puede recibir, decía, un entero, un flotante, una cadena de texto, y también puede recibir una función. Entonces la recibe aquí tal cual. Ahora, lo que estoy colocando aquí es de que esta función que está anidada, o la función interna de esta función, va a recibir entonces un argumento. Va a colocar entonces esta cadena de texto y la va a concatenar con lo que esté recibiendo entonces de esta función, y va a enviar este argumento a esa misma función que está siendo el argumento de la función externa. ¿Sale? Y finalmente, esta misma función que estoy colocando aquí me va a regresar esta función interna. Repito, esto es bastante extraño, suena bastante complicado, confuso, pero así está funcionando, ¿no? Vamos a ver entonces, ¿no? Ahora, vamos a quitar esta parte. Vamos a usar entonces la notación @function o @function para indicar que la siguiente función utilizará, falta una T, la función especificada como decorador. Por tanto, entonces ahora esta def perso 2 va a recibir entonces como argumento nombres 2. Va a regresar entonces ese mismo nombres 2, pero aquí vamos a poner que se trata entonces de que existe un decorador, que es una función. Y por tanto, en lugar entonces de colocar todo esto aquí, lo que vamos a hacer es poner, un momento, vamos a poner esto,
y le estamos diciendo entonces que esta función va a estar decorada o va a estar trabajando mediante esta misma que tenemos aquí. Y listo. Entonces, cuando mandamos a llamar esta cosa, ahora nada más vamos a imprimir este perso2. Le vamos a enviar a esto. ¿Y qué es lo que va a realizar entonces todo este proceso? Vamos a ver. Esta cadena de texto se va a enviar entonces como este argumento y va a regresar este mismo argumento. Pero lo interesante aquí es de que vamos a tener que, como se trata de una función que está decorada por esto, lo que va a recibir aquí entonces como tal va a enviar esta función, toda esta función, como argumento para esta. ¿Ok? Es súper redundante, súper extravagante, pero ayuda muchísimo para realizar algunos procesos que serían extremadamente complicados si no se lograran, si no se utilizara entonces esta parte de los decoradores. Entonces, como tal, esta función se va a enviar acá, va a entrar para acá, y este argumento que está enviándose acá va a entrar como este argumento. Entonces aquí lo que nosotros vamos a colocar es esta cadena de texto, entra aquí, esta se pasa entonces hacia acá, va a recibir entonces esta misma función y como argumento entonces va a seguir siendo esta cadena de texto, que es esta que está aquí. Se va a regresar como tal y me va a regresar entonces esta función mandando a llamar esto. Y ya colocamos aquí y me está mostrando entonces también cómo es que está trabajando este decorador, que es lo que estoy colocando aquí. Se manda entonces a llamar la función perso2 con un argumento. Esta función está siendo decorada por otra, que es este, por lo que se manda a llamar esta última función utilizando como argumento la función perso2. Entonces es lo que decía, que viene para acá. Una vez dentro de la función existe otra función, la cual recibe el argumento de la función perso2, que es lo que estaba comentando anteriormente, y la propia función para mandarla a llamar y regresa el valor que se mandó en un inicio, esto de aquí. Finalmente la función decoradora regresa a su función interna, esto, que no es otra cosa que la concatenación de hola más el argumento de la función que originalmente se mandó a llamar. Es bastante extraño, muy poco utilizado a lo mejor en programación orientada a objetos, programación estructurada, pero esta es una entonces de las habilidades que va a tener la programación funcional o que nos va a permitir generar bastantes cosas que de otra forma no se podría realizar con este tipo de programación, ¿no? Tal cual, un decorador entonces lo podemos llamar como un patrón de diseño. Van a alterar de manera dinámica la funcionalidad de una función, valga la super redundancia, e incluso también de métodos o clases, ¿no? Para cuando entonces ya se está combinando este tipo de programación, ¿no? La programación orientada a objetos y la programación funcional, ¿vale? Entonces, el decorador es algo más que un patrón de diseño, se puede decir entonces. Para algunos que hayan programado, por ejemplo, en el lenguaje de programación Lisp, o también en algunos otros lenguajes en donde se utilizaban las macros, inclusive en C, se puede entonces comparar este tipo de macros que son como funciones a estos decoradores. Estos decoradores entonces, y usándolos en los programas, ayudan que este código esté un poco más limpio. Se puede hacer un autodocumentado como lo que pasó aquí, que es lo que está mandando esta cosa. Y bueno, entonces ahí vamos a tener esta parte de los decoradores, ¿no? Hay que hacerle ahí un pequeño análisis, analizar
valga la super redundancia de nuevo, esta parte de la programación funcional y ver entonces cómo está trabajando todo esto, ¿vale? Bueno, pues entonces hasta aquí esta parte del video. Espero que haya quedado perfectamente explicado. Pero bueno, seguiré trabajando con algunas cosas de decoradores. Bueno, hasta aquí entonces, pues nos veremos. Agur.